El brutal final de Chalino Sánchez. Chalino Sánchez fue el pionero del corrido con una impronta masculina que lo destaca del resto. En su corta carrera artística llegó a grabar 21 discos, realizó presentaciones en varios lugares de Los Ángeles, colaboró con muchas bandas del mismo género y formó Los Amables del Norte, colaborando en la producción de varias canciones. El rey del corrido era carismático, atento, amable y sencillo, pero también tenía un fuerte temperamento que lo endurecía y lo convertía en un hombre rudo y temerario. No le gustaban ni un poco las injusticias y era de usar armas. Valiente, y él nunca permitió que nadie se lo llevara por delante. Una fuerte pérdida en su infancia lo hizo acercarse a hombres ligados al mundo criminal, y si bien en principio de cierta forma hacían su vida mejor, luego tuvo que vengarse de ellos a sangre fría. Su gran capacidad para componer corridos le dio una fama que añoraba, pero no esperaba. Muchos dicen que su final se debió a que rápidamente se volvió exitoso sin la ayuda de nadie, y esto generó envidia y recelo. Con el paso del tiempo fue sumando enemigos y vínculos con el crimen organizado. Los riesgos que tuvo que afrontar lo convirtieron en quien fue y en la imagen que dejó luego de perder su vida. Fue el primer hecho lamentable de un cantante que movilizó fuertemente al seno de la música regional mexicana. ¿Se sabe por qué terminaron con los días del cantante de corridos? ¿Quién fue el autor del hecho y quién lo mandó a terminar con la vida del cantante? Si quieres saber las respuestas a esas preguntas y más, quédate hasta el final del video. Porque triste y negro es mi destino, se acabó todito, se llegó el final. Hola, bienvenidos y bienvenidas a Historias de Famosos. Rosalino Sánchez Félix era su nombre completo. Nació el 30 de agosto de 1960 en Rancho El Guayabo, Sinaloa. Perteneció a una familia de bajos recursos compuesta por sus padres, Santos Sánchez y Seronina Félix, y sus 6 hermanos, Armando, Lázaro, Régulo, Lucas, Espiridión, Francisco y Juana. Cuando Chalino tenía tan solo 4 años, la familia tuvo que atravesar la dolorosa pérdida de su padre, Santos Sánchez, quien era su pilar y sostén económico de toda esa gran familia numerosa. Ante la ausencia del padre, el pequeño Chalino tuvo que madurar más pronto de lo esperado y su personalidad se endureció. Comenzó a resolver difíciles situaciones que no le correspondían y tomando acciones drásticas que en el tiempo le trajeron fatales consecuencias. Varios de los hermanos tuvieron que salir a trabajar para poder subsistir y dadas las pobres condiciones que debían afrontar, Chalino no pudo terminar la escuela primaria. En consecuencia, él, como algunos de sus hermanos, se vieron obligados a torcer un futuro poco prometedor. Fue así que en 1977 decidió cruzar la frontera, camino que por cierto era elegido por muchos. Pero esa era la única razón por la cual el Chalino a sus 17 años abandonó la tierra que lo vio nacer. Un hecho que marcó su vida. Chalino cruzó ilegalmente la frontera para instalarse en los Estados Unidos con la colaboración de unos inmigrantes ilegales, los Mojados, con los que pasaba mucho tiempo conversando. El motivo de este cruce de frontera lo argumentaba cierto rumor que decía que no se había ido en búsqueda de un futuro mejor, sino que más bien había huido de México. Particularmente Chalino intentó suplir la figura paterna que le faltaba y desde muy pequeño se acercó a distintos hombres
que estaban involucrados con el crimen organizado. Tengamos en cuenta que el cartel del Sinaloa estaba en pleno auge y ese ambiente se respiraba a cada paso. Chalino desde muy pequeño cantaba y se rumoreó que los capos de las bandas le pagaban para que les compusiera canciones que relataban sus hazañas. Este habría sido el vínculo que lo unió con estas personas y esto lo llevó a pasar gran parte de su tiempo con ellos. Hasta que un día, uno de estos capos abusó de su hermana y él juró que haría justicia por mano propia. Chalino no se valía de las advertencias y lo que prometió lo cumplió, terminando con la vida del poderoso hombre y abusador de su hermana. Luego huyó a Estados Unidos. Una vez instalado en tierras norteamericanas, comenzó a trabajar recolectando uvas y limones en los campos de Coachella, California. La vida para Chalino comenzó a tener otro color. Se encontraba trabajando y además conoció a una mujer que se transformó en el amor de su vida. Su nombre era Marisela Vallejo Bolaños, de origen también mexicano y amiga de su hermana Juana. La pareja consolidó su amor y se casaron en 1984. Tiempo después tuvieron su primer hijo, llamado Adam Chalino Sánchez. Pero la alegría por el nacimiento de su primer hijo se vio opacada porque le tocó vivir otro momento muy triste en su vida. La pérdida de Armando, hermano de Chalino, que también vivía en los Estados Unidos. Habían encontrado el cuerpo de Armando sin vida en una habitación de hotel. Alguien había terminado con su vida. Se dijo que el motivo del hecho tenía que ver con una traición vinculada al crimen organizado. Chalino estaba devastado y para calmar su pena se dedicó a escribir. Esa escritura formó parte de sus primeras composiciones musicales que hablaban de pérdidas de vidas, tragedias y del crimen organizado. Sus amigos comenzaron a escucharlo y se hizo conocido entre sus más allegados. La buena aceptación de su música y composiciones lo motivó a querer llegar más alto con su arte. Uno de sus amigos lo conectó con el productor musical Ángel Parra, que tenía un estudio de grabación. Hay que decir que el productor tenía sus dudas sobre el talento de Chalino. A decir verdad, se decía que cantaba mal, pero de todas formas accedió a producirle un demo. Chalino con la banda Los Cuatro de la Frontera grabaron un disco con 10 corridos que él mismo compuso. Para sorpresa de muchos que dudaban de sus condiciones, cuando el demo comenzó a difundirse, rápidamente ganó popularidad en su tierra natal y en la comunidad mexicana que residía en los Estados Unidos. Pronto fue convocado para grabar con otras bandas, como por ejemplo Los Amables del Norte, Banda de la Costeña, Banda Culiacán y Banda Flor, entre otras. A finales de los 80, Chalino Sánchez se encontraba en un muy buen momento de su vida. Había logrado buena fama con sus corridos y fue padre por segunda vez de una niña llamada Cintia. Chalino, con su look tan característico, componía sus corridos a pedido sin importar de quién se trataba. De la misma forma asistía a cantar en cualquier fiesta que lo invitaran, con una sola condición: que le pagaran. Y precisamente las contraprestaciones que recibía no siempre eran dinero. Muchas veces recibía a cambio automóviles e incluso armas de fuego. Su economía comenzó a crecer llevando giras por varias ciudades y cumplió con su sueño de pisar los escenarios más prestigiosos que reunían a los artistas de ese mismo estilo. Lo que también crecía en la vida del cantante eran los amigos por interés y varios detractores. Lo cierto es que el rey del corrido, como había sido apodado, había llevado una vida arriesgada. Todavía rondaban ciertos fantasmas del pasado y mantenía vínculos con los capos,
aunque solo sea por el hecho de componerles canciones. Quizás por este motivo, o por otras razones que no contaba, algo había en él que lo hacía estar intranquilo. Y para resguardarse un poco, tomó la decisión de andar con una pistola colgada en su cinturón. ¿A qué le temía el rey del corrido? ¿Verdaderamente estaba siendo advertido o era solo una sensación de peligro latente? Advertencia visible. Los riesgos se hicieron visibles para Chalino cuando verdaderamente estuvo al límite de perder su vida. En 1992 se preparó para una presentación privada que se daría en el restaurante Plaza Los Arcos, en Coachella. Los fanáticos se hicieron presente e inició el show cuando la gente estaba en su punto más alto de excitación, que según Chalino, eso siempre debía ser así. Luego de varias canciones, un hombre que se encontraba bastante borracho comenzó a pedirle a gritos que cantara el corrido del Gallo de Sinaloa. En principio esto no tuvo ninguna relevancia, ya que era normal que pasase. Solía suceder que algún fanático le pedía una canción y él le concedía la solicitud. Todo continuó con normalidad y en un momento Chalino decidió que era un buen momento para cantar el corrido del Gallo de Sinaloa. Lo que jamás imaginó era lo que iba a pasar. El mismo hombre que le había pedido la canción subió al escenario con una pistola en la mano, pasó delante de los músicos y comenzó a hablarle directamente a Chalino. Chalino no quiso dejar al azar la voluntad del hombre, que claramente se veía amenazado. Sacó el arma que tenía colgada en su cinto y le disparó. En respuesta, el hombre disparó varias veces y una de las balas impactó en el pecho del cantante. Si bien intentó tirar nuevamente su arma, se había encasquillado y en consecuencia Chalino se quedó sin más respuestas al ataque. Por inercia le revolvió la pistola pegándole en la cabeza al atacante. Para ese momento ya habían subido al escenario otras personas que lograron reducirlo y frenar este inesperado altercado. Por supuesto, el lugar se había convertido en un caos total. Pese a esto, el personal de salud logró trasladar a Chalino y a su agresor al hospital más cercano. El saldo fueron 10 heridos y un lamentable deceso, del cual se desconoce el nombre. El atacante se llamaba Edward Alvarado Gallegos y tenía 34 años. La bala había perforado el pulmón del cantante y su vida corría real peligro. La pregunta que se hacían los fanáticos era si el rey del corrido lograría saltear esta trágica maniobra del destino. Vuelta a los corridos. Los médicos que atendieron al cantante manejaban un pronóstico reservado, hasta que el paso de los días les fue demostrando que estaban tratando con un hombre difícil de tumbar. Al cabo de un tiempo logró el alta médica y continuó con su vida tal cual venía llevándola. Muy por el contrario, aquel suceso, en vez de apichonarlo, lo elevó mucho más y una vez que su agresor estuvo tras las rejas, realizó una gira por California. No se pudo esclarecer si aquel hecho se había dado de forma espontánea o lo habían mandado a terminar con los días del cantante de corridos. El entorno más cercano creyó que efectivamente alguien le había hecho el encargo, y también creía que Chalino, pese a que intentaba mostrarse rudo, internamente estaba asustado y presentía que el final de sus días estaba realmente cerca. 4 meses después le llegó una invitación para dar un show en Culiacán, Sinaloa, su tierra natal. Desde que se había ido, nunca había regresado allí. Muchas personas cercanas le dijeron que jamás regresara a Culiacán, porque iban a terminar con él, en venganza,
por haber terminado con la vida de un fulano poderoso. Chalino creyó que todo eso había quedado en el pasado y confirmó su presencia en Culiacán. Antes de partir al lugar en cuestión, vendió todo a la compañía discográfica Musart y dejó una serie de indicaciones por si algo le pasaba. Pero entonces, ¿Chalino sabía que se tenía que enfrentar a la muerte? Nunca sabremos qué decía la nota. Según su compadre Nacho Hernández, el rey del corrido era un hombre de armas, y cuando un hombre es de armas, tiene que tener en la mente que pueden terminar con él en cualquier momento. El 15 de mayo de 1992, finalmente pisó el escenario en el Salón Bugambilias, en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. Vestía un traje color gris y, por supuesto, su inseparable sombrero tipo tejano. Al final estaba por dar comienzo al show, junto a los Amables del Norte. En el lugar había aproximadamente 2,000 personas que se habían acercado de varios municipios. Era una oportunidad única para ver a su ídolo. Ya entrada la noche comenzó a cantar sus más grandes melodías: Nieves de enero, El general y el sargento, Los ángeles del cielo y Alma enamorada, entre otras. Un aficionado, que se desconoce el nombre, llevaba consigo una cámara de video y se dispuso a filmar todo el show. Este hombre nunca imaginó que iba a retratar la situación más incómoda y trágica del rey del corrido. Inesperadamente, en pleno show, un hombre se acercó al escenario y le entregó a Chalino un papel doblado con una nota escrita. El mensajero de inmediato se dio la vuelta y se fue caminando mezclándose con el público. Con el micrófono en una de sus manos, Chalino desplegó el papel y leyó las palabras. De inmediato alejó su rostro del papel y se secó la transpiración. En todo momento mantuvo su mirada en aquellas palabras que estaban sentenciando su vida. Su rostro se había desfigurado, pero intentó disimular. Guardó la nota en uno de los bolsillos de su saco y continuó cantando. Aquella nota maldita había logrado su objetivo. Logró generar tal estado de ansiedad y nervios que Chalino se bajó del escenario y se fue del salón buscando un refugio ante lo débil que se sentía. Le avisó a su personal que lo habían intimidado a través de aquella nota y le aconsejaron que se aislara en cierta residencia por esa noche. Ya en la madrugada del 16 de mayo, Chalino iba camino al lugar que le habían sugerido por las calles de Culiacán, al borde de su camioneta Suburban y acompañado por el resto de la banda en otras camionetas. De la nada fueron interceptados en el camino por otros móviles con un grupo de hombres vestidos de oficiales de policía. Al descender del automóvil les hicieron saber que solo querían hablar con Chalino y que el resto debía irse. Eso fue exactamente lo que pasó. Los integrantes de la banda se retiraron y los hombres vestidos de policías también lo hicieron, llevándose con ellos al rey del corrido. Por esas cosas inexplicables del destino, ese día Chalino se había olvidado la pistola que siempre lo acompañaba. Aproximadamente a las 6 de la madrugada de ese mismo 16 de mayo, dos campesinos caminaban por una zona aledaña a la ciudad de Culiacán. Específicamente, era un canal de agua. Con total asombro, los lugareños se encontraron con algo que nunca olvidarán en sus vidas. Un hombre yacía tirado en el piso con sangre por todas partes. Tenía los ojos vendados y las muñecas y tobillos atados. En la nuca se veían impactos de bala. Pese a que la fisonomía del cuerpo se encontraba alterada, los campesinos pudieron reconocer que el hombre que habían encontrado era el mismísimo Chalino Sánchez.
Dieron aviso a la policía y enseguida fue un gran revuelo mediático. La noticia se instaló en la primer plana de todos los medios de comunicación mexicanos y estadounidenses. Chalino Sánchez fue llevado contra su voluntad para luego terminar con su vida. Esa fue la sonante frase que informó a los tantos fanáticos que habían terminado con los días del rey del corrido. El cantante de 31 años había fallecido dejando a su esposa e hijos en total conmoción. La autopsia reveló que había muerto de un impacto de bala en su nuca. Fue enterrado en el Panteón Los Vasitos, en Culiacán, Sinaloa. El caso aún permanece sin ningún tipo de resolución. Nunca se supo quiénes eran aquellos hombres que se los llevaron esa noche, y mucho menos quiénes y por qué terminaron con el cantante de esa manera. Nunca sabremos qué decía la nota que intimó al cantante. Solo quedó un espacio vacío que se llenó con cientos de elucubraciones sobre su vida y su final, y por sobre todo, la triste desolación de sus seres queridos. En el mismo instante que Chalino perdió su vida, se inmortalizó el artista. Con el paso del tiempo, el rey del corrido se convirtió en un fenómeno de la música regional mexicana. Su público hizo posible eso y las nuevas generaciones lo mantienen vigente. Hasta acá el video de la semana. Espero te haya gustado y te pido por favor que nos des tu apoyo suscribiéndote al canal. Si Dios quiere, nos vemos la próxima semana en esto que llamamos Historias de Famosos.